Hermano, alto. Sí, tú. Si debes salir de casa, usa cubrebocas. Colócalo y retíralo tocando únicamente las cintas elásticas. Debe cubrir totalmente nariz y boca. Lávate las manos antes y después de usarlo. Si lo has colocado en cabeza o cuello o alguna superficie o está humedecido, mejor usa uno nuevo. Hermano, si debes salir de casa, usa cubrebocas. Hermano, alto. Si debes salir de casa, mantén distancia con las demás personas. Guarda una distancia de por lo menos 2 metros. Así evitarás posibles contagios. Si quieres saludar, evita dar la mano y no te quites el cubrebocas. Por ahora solo podemos saludarnos de lejos. Hermano, si debes salir de casa, mantén distancia. Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Es un gusto, un deleite el poder reunirnos para exaltar y bendecir el santo nombre de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y vamos a elevar una oración para darle gracias a Dios. Dios, en esta tarde te bendecimos, te alabamos. Queremos exaltar tu santo nombre. Agrádate de nuestras vidas, agrádate de nuestros pensamientos. Vivifica nuestro corazón, Señor. Guíanos, enséñanos. Ayúdanos, Señor, porque somos menesterosos de ti. Ayúdanos a que tu palabra germine y dé fruto, Señor. Gracias te damos y te exaltamos en el bendito y santo nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y vamos a entonar este precioso himno donde habla de esa reunión de los pueblos, ese momento en el que todos se reunirán y alabarán el nombre del Señor, donde todos aquellos que han confesado su fe se reunirán no importando su nación y bendecirán y alabarán el nombre de aquel que los llamó de tinieblas a su luz admirable. Y vamos a entonar este himno. Pueblos todos, batid las manos, alabad a Dios con voz de júbilo. Pueblos todos, batid las manos, alabad al Dios de Israel. Cantad a Dios, cantad a vuestro Rey, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad a Dios, cantad a vuestro Rey, palmeando nuestras manos, danzando en nuestros pies. Pueblos todos, batid las manos, alabad al Dios de Israel. Pueblos todos, batid las manos, alabad a Dios con voz de júbilo. Pueblos todos, batid las manos, alabad al Dios de Israel. Cantad a Dios, cantad a vuestro Rey, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad a Dios, cantad a vuestro Rey, palmeando nuestras manos, danzando en nuestros pies. Pueblos todos, batid las manos, alabad al Dios de Israel. Alabad al Dios de Israel. Alabad al Dios de Israel. Bendito sea nuestro Dios, que nos permite reconocer que Él es el justo, que Él es el santo, que en Él hay esperanza, en Él hay
guía, hay fortaleza. Y también quiero compartir este salmo con ustedes. Es el Salmo 112 y vamos a leer del versículo 1 al 9. Dice así: Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será él justo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá, hasta que vea en sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado en gloria. Qué maravilla, ¿verdad? Describe a un hombre que seguramente es digno de ser imitado o deseado, pero en la esencia de todo esto está Jehová, está nuestro Dios. En realidad el que produce, el que genera en el hombre todo este tipo de acciones, todo este tipo de pensamientos, este corazón que se describe aquí, es el resultado de una comunión con Dios, el resultado de una acción profunda de Dios en el hombre. Y solo Dios puede hacer esto. A través de la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, a través de confesar la fe en Jesucristo, esto es posible en el hombre. Y por esto, todos aquellos que hemos experimentado esta acción de parte de Dios a favor de nosotros, podemos entender que Él es el único digno, el único verdadero de recibir todo honor y toda gloria por lo que sucede en nuestras vidas. Y vamos a entonar este estribillo que dice: damos honor a ti. Damos honor a ti, damos honor a ti, creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro
Salvador, Rey de Reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú, porque no hay otro Dios como tú, porque no hay otro Dios como tú. Hermano, qué gran dicha es la nuestra, el poder darle honor a nuestro Dios, sin intermediarios, sin que haya una obra que nosotros creamos que sea digna para esto. La obra maravillosa que nos dio ese privilegio de poder abrir nuestros labios, de poder tener nuestro corazón generando este gozo y esta alegría de bendecir a Dios, es por el precioso sacrificio de Jesucristo, por su entrega, por su muerte, por su resurrección, por su grande obra plena para perdón de nuestros pecados. Entonces nosotros tenemos ese honor, ese privilegio inmerecido pero real, de poder acercarnos al trono de la gracia, acercarnos a Dios y entonarle y decirle cuán digno y cuán bendito es nuestro Dios. Podemos a una voz alabarle, glorificarle. Y nosotros somos estos, hermanos. Es que, como dice el Salmo 112:1, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Que esto sea una realidad en nuestras vidas, que guardemos y cuidemos esta preciosa salvación como tesoro invaluable, más que a tesoro invaluable, hermano, y que nunca nos cansemos de decirle a nuestro Dios cuán digno, cuán bendito, cuán grande es Él para nosotros, para nuestra vida. Y vamos a seguir entonando estos estribillos, bueno, este último que se titula Digno y Santo es nuestro Dios. Digno y santo, el Cordero inmolado en la cruz. Nuevo canto levantaremos al que en su trono está. Digno y santo, el Cordero inmolado en la cruz. Nuevo canto levantaremos al que en su trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, hosana al gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te
resuena como los truenos. Recibe honor y gloria, poder y majestad a ti, el único Rey. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, hosana al gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Tan grandioso, asombroso, con solo decir Jesús. Cristo, tu nombre es grande, fuente inagotable, tu misterio glorioso es. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, hosana al gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, hosana al gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Amén. Y qué grande posición tenemos, hermanos, de poder dirigirnos al trono de gloria y entonarle y bendecirle y exaltarle a nuestro Dios, a ese bendito Dios trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Sean benditos por los siglos de los siglos. Amén. Y así, hermanos, vamos a estar atentos al mensaje de esta tarde en voz de nuestro hermano Víctor Láscari. Vamos a estar al pendiente, hermanos, de la instrucción del Señor para su iglesia en esta tarde, y que Dios habla nuestras vidas y que Dios ponga en nosotros el querer como el hacer, y que Dios ponga en nosotros la fortaleza, y que Dios ponga todo en nosotros para que lo que tenga que ser transformado así sea, para honor y gloria de su santo nombre. Que Dios les bendiga, hermanos. Muy buenas tardes, hermanos. Les saludo en este domingo en el nombre del Señor, con mucho gusto, esperando que pronto estaremos reunidos juntos aquí en este lugar. Y el día de hoy vamos a considerar una porción del primer capítulo del libro de los Proverbios, desde el versículo 20 hasta el 33, que podríamos titular El llamado de la sabiduría. Y vamos antes que nada a pedirle al Señor su dirección. Bendito Padre Celestial, cuántas gracias, Señor, te damos por esta oportunidad de estar reunidos en tu nombre, Señor, en torno a nuestra común salvación en Cristo Jesús, que tú por gracia infinita, inmerecida, nos has dado, Señor. Y pedimos tu dirección, pedimos que tú puedas hablar a nuestros corazones, Señor. Nos encomendamos en tus manos, oh Dios, para que tu palabra
entre a nuestros corazones, la recibamos y la obedezcamos. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este pasaje muestra cómo, a pesar de que Dios habla al hombre de muchas maneras y el hombre le resiste, en general así es como ocurre, pero Dios sigue insistiendo siempre, buscando al hombre. Desde el momento de la caída, Dios buscó a Adán. ¿Dónde estás tú?, le dijo. Aquí nos habla de la sabiduría y voy a leer los primeros 3 versículos. Dice: la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza, y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia? Es un llamado de la sabiduría, pero nosotros tenemos que entender muy bien que la sabiduría de Dios no existe aparte de Dios mismo. En todo el libro de Proverbios vamos a poder sacar como una constante, o a observar como una constante, que la sabiduría en realidad es una persona, es Dios mismo hablándonos. La sabiduría no puede separarse de la persona de Dios. Tenemos, por ejemplo, aquí en el capítulo 3, versículos 19 y 20, Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos. Esa es una manera general en que Dios habla a los hombres. Así dice también el capítulo 1 del libro a los Romanos: la sabiduría de Dios mostrada en la creación. Habla a nuestra conciencia, habla a nuestro entendimiento de un diseño perfecto, porque verdaderamente ese estar separados, los océanos, cómo fueron divididos, cómo destilan los cielos, cómo hay valles, cómo hay arroyos, cómo hay un cielo, cómo hay profundidades insondables en el universo, nos hacen conocer que Dios está detrás de la creación. Y dice ahí en Romanos: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Quiere decir que las cosas hechas nos hablan del hacedor de las cosas y no nos dejan pretexto para pensar que las cosas fueron hechas por sí mismas o llegaron a ser por azares de una materia, como se proclama en la base de muchas de las ciencias o de casi todas las ciencias de nuestros días. Esa es una primera manera en que Dios, mediante su sabiduría, dice: clama en las calles. Hay un llamado de Dios, pero ese llamado es un llamado que es un clamor, es decir, es una voz fuerte, audible, que no puede dejar de ser escuchada. Y esta voz de Dios dice que encuentra a los hombres en los lugares de su ocupación, en su vida cotidiana, en las calles, en las plazas, en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, es decir, en los lugares donde se concentra la actividad humana. Dios habla a los hombres. Dice aquí, dice sus razones: las puertas de la ciudad son un lugar de tránsito, de entrada y salida, y aparte, en el tiempo antiguo, eran lugares donde se discutían asuntos, donde se tomaban decisiones.
Más adelante, en el capítulo 8, dice: yo la sabiduría habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. Donde los hombres están tomando decisiones, ahí hay una voz de Dios que algunos de los reunidos pueden tal vez distinguir, discernir, pero que generalmente a esa voz no se le hace caso. Por eso dice: ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. También esta forma en que habla la sabiduría y habla al entendimiento de los hombres para enderezar sus caminos, para dejar la simpleza, para dejar la insensatez, para dejar eso que en el Salmo 1 dice: los escarnecedores, la burla, porque los hombres se burlan aún de la existencia de Dios. Y en este Salmo 1 se perfilan esos dos caminos que al final dice: Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Más adelante, esta porción de Proverbios nos habla de esos dos caminos y de esos dos destinos. Ahora, la sabiduría, como decía yo, es una persona, es la persona de Dios. Y quiero citar las palabras de un autor, Henry Davis. Un autor dice así: él habla aquí de la verdad, de la bondad y del amor, pero esto mismo se puede aplicar a la sabiduría. Dice Henry Grady Davis, dice: pero la verdad que predicamos no es una cosa abstracta, la verdad es una persona. La bondad que predicamos no es una virtud ideal, la bondad es alguien que es bueno. La verdad, la bondad que predicamos no es una cosa que puede primero definirse y luego aplicarse a Dios o a Cristo. La verdad, la bondad es Dios en Cristo. El amor que predicamos es Dios mismo en Cristo. No hay tal cosa como el amor. Solo hay alguien que ama. El amor, esa cosa llamada amor, no existe en el cielo o en la tierra o en algún rincón secreto de la creación. Solo existe cuando alguien ama, y solo es ese acto de amor de alguien. No existe el amor, solo hay alguien que ama. Si se piensa del amor como teniendo sustancia, su sustancia es Dios mismo. Si el amor es eterno, su eternidad es el eterno. Poco a poco, el libro de Proverbios va enfilándose hacia concretar esta verdad de que la sabiduría de la que todo el libro habla es una persona. En el capítulo 8 esto llega a un clímax donde dice que al hacer Dios todas las cosas, en el origen de todas las cosas estaba la sabiduría. Jehová me poseía en el principio, dice a partir del versículo 22, Proverbios 8. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes de que los montes fueran formados, antes de los collados, no había aún hecho la tierra ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando Él diseñaba todas las cosas, cuando las fundaba sobre sus bases, dice, con Él estaba yo ordenándolo todo. Leí de manera abreviada algunos versículos desde el 22 hasta el 30. Pero luego habla mucho más personalizadamente o personalmente. Me regocijo en la parte habitable de su tierra y las delicias son, mis delicias son con los hijos de los hombres. Qué maravilla pensar que Dios, que Jesucristo, que como vemos ahí en el primer capítulo del Evangelio de Juan,
es el logo, es la palabra de Dios, es el pensamiento poderoso, ordenado de Dios, que con su sola palabra puede crear los mundos que existen, que en su existencia tienen armonía y perfección. Que ese Dios, que aparte de ser sabio, es santo y es misericordioso y es bueno. Ahí en la carta a los Efesios nos dice cómo ese Dios nos ha amado, cómo ese Dios ha hecho tantas cosas y principalmente enviar a su Hijo Jesucristo, al Verbo, al Logos de Dios, al Verbo que se hizo hombre por amor de nosotros. Dice ahí en el capítulo 2 de los Efesios: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y esto lo hizo con un propósito. Estamos hablando de ese amor de Dios, de ese Dios que nos amó con mucho amor y con mucha misericordia, porque Él es rico en misericordia. ¿Para qué hizo Dios esto? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. No existe el amor, la gracia, la verdad, la misericordia, la bondad. Existe un Dios lleno de gracia, lleno de bondad, lleno de misericordia, que es el camino, la verdad y la vida. Y lo mismo es aquí con la sabiduría. No existe la sabiduría aparte del Dios sabio. En el capítulo 2 de aquí del libro de los Proverbios dice que si nosotros abrazamos la sabiduría, que si la recibimos en nuestro corazón, que si la buscamos como a tesoros, dice, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Es de Dios, es de su corazón, es de su boca. Dice ahí en el capítulo 38 del libro de Job: ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Aparte de Dios, aparte de Jesucristo, nosotros seríamos unos brutos. Y no es un insulto. Me refiero, careceríamos de entendimiento. Dice allí, en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Alguien puede decir, bueno, yo conozco hombres bondadosos y no son cristianos. Yo conozco hombres bondadosos, hombres muy decentes, muy morales, que niegan la existencia de Dios. Bueno, yo quiero decirles, y es lo que la Biblia dice, Jesucristo, la palabra de Dios, el logos de Dios, la sabiduría de Dios, aquella luz verdadera, Él alumbra a todo hombre. Sin esa imagen que el hombre tenía originalmente de Dios y que Dios la recreó en Cristo Jesús, la trajo para mostrarnos cuál era su propósito original para nosotros, lo reflejó en aquel Verbo encarnado, ese hombre perfecto, Cristo Jesús. Y todas las cosas buenas que hay en el hombre son un reflejo, algo difuso que queda de lo que en el principio fue pleno. Y claro, no difuso, bien delineado. Hay un himno que dice, la cruz solo me hallará, es su título, y dice una de sus frases, nada grande y digno en el mundo habrá
que en la cruz no tenga su inspiración. Verdaderamente todo lo bueno que puede haber en el hombre proviene de Dios, a pesar de que esa imagen de Dios se haya ido ensombreciendo en el hombre. Ahora, aquí en esta porción de Proverbios se pone énfasis en el rechazo de los hombres. Primeramente habla la insistencia de la sabiduría, ese clamor público, fuerte, audible, que alcanza a todos los hombres y que en un momento dado, considerando que todo el contexto de la revelación bíblica, de esa revelación gradual que se nos presenta aquí como una sabiduría y que viene a manifestarse de manera plena en nuestro Señor Jesucristo, el cual dio a conocer al Padre, se da en el contexto de la caída. Dios buscó a Adán, como decía yo hace rato, desde el momento de la caída, y cuando ya el hombre se encuentra en ese contexto de la caída, con la corrupción de su naturaleza original, hecho esclavo del pecado, viene la historia de Caín y de Abel, y ahí en el capítulo 4 de Génesis, Dios le dice a Abel, si haces bien no serás enaltecido, y si no haces bien, el pecado está a la puerta. El pecado, desde ese momento en que el hombre cayó en pecado, el pecado está a la puerta. Es lo que está a flor de piel en el hombre. Lo primero que brota en su conducta, en sus pensamientos, en sus razonamientos, en sus reacciones. Y entonces empieza o continúa más bien este pasaje después del versículo 22. Dice, volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. Vuelve a insistir, habiendo dicho que los insensatos, los simples aman la simpleza, los burladores desean burlar y los insensatos aborrecen la ciencia. Les dice, volveos, vuélvanse. En el capítulo 8 vuelve a hacer este llamado. Igual, dice, no clama, es decir, alza su voz en alto, no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia. En las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para. En el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Habla, Dios habla. Dios busca al hombre, Dios se ha dado a conocer al hombre. Y desde su estado perdido le dice, vuélvanse, volveos a mi reprensión. Y hay una manifestación aquí, en este versículo, de la gracia de Dios, de la abundancia de Dios, de la generosidad de Dios, de la liberalidad de Dios, de que Dios es un Dios que quiere que nos volvamos a Él para darnos. Dice, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras, porque Dios quiere darse a conocer. Dios sabe bien que solamente la salvación puede venir de Él, la salvación viene de Él. Simeón ahí en el capítulo 2 de Lucas dice, adorando a Dios, habiendo visto su salvación, porque así dice él en su alabanza a Dios, ahora Señor despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y la gloria de tu pueblo Israel. Dios habla con voz audible, Dios habla con voz fuerte y finalmente Dios nos ha hablado a nosotros en Jesucristo. Ahí en el capítulo 45 del libro de Isaías dice en el versículo 19,
No hablé en secreto, en un lugar oscuro de la tierra. No dije a la descendencia de Jacob, en vano me buscáis. Yo soy Jehová que hago justicia, que hablo justicia, que anuncio rectitud. Y el apóstol Pablo, en el capítulo 26 del libro de los Hechos, cuando está hablando con el rey Agripa, dice estas palabras. Le ha dado el testimonio de cómo Jesucristo vino, cómo lo llamó y cómo él ha predicado el mensaje de Cristo, los sufrimientos que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar paz, luz al pueblo y a los gentiles. El mensaje de salvación del Cristo que murió por nuestros pecados y resucitó de entre los muertos. Y después le dice al rey, en el versículo 26, Hechos 26, 26, dice, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Es decir, Dios publica su mensaje de salvación de manera que todos los hombres puedan oírlos. Ahí en el capítulo 17 del libro de los Hechos, dice, ya hablando del mensaje de salvación en Jesucristo, ya no hablando como sabiduría, pero expresando ese poder de Dios, esa sabiduría de Dios en Cristo Jesús, dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Este es el llamado de Dios. Vuélvanse a mí, arrepiéntanse. Son las palabras de la sabiduría. Volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Tenemos ese mensaje nosotros de parte de Dios. Allí en 2 de Corintios capítulo 5 dice que Dios nos ha encargado el ministerio de la reconciliación y nos ha dado la palabra de la reconciliación. En el capítulo 20 del libro de los Hechos, Pablo lo expresa de esta manera. Versículo 20 en adelante dice, como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. La sabiduría dice, vuélvanse a mi reprensión. Esto es, podríamos decir, equivalente a lo que dice ahí Pablo. Les he anunciado, les he dado el testimonio del arrepentimiento para con Dios. Volvernos a Dios es lo que Dios está haciendo con los hombres. Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vuélvanse a mi reprensión. Y dice, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Y estas son palabras de salvación que Dios está tratando de que todos los hombres escuchen. Pero como decía, el énfasis de esta porción de Proverbios es ese rechazo del llamado de Dios. El llamado de Dios es insistente, es fuerte, es público, encuentra a los hombres en sus diferentes actividades. Nadie puede decir que no lo ha escuchado. Se encuentra en los lugares de los potentados, de los magistrados, de los estadistas, de los políticos, de las organizaciones mundiales. Haya esta sabiduría, haya la ciencia de los consejos. Hay caminos que Dios muestra. Hay mensajes de Dios a los hombres en sus mentes cuando están discutiendo asuntos, cuando están tomando decisiones. Y generalmente ese mensaje de Dios, esa voz de Dios es rechazada. Y entonces a partir del versículo 24 dice, por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese.
sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. Yo quiero detenerme un poquito en este versículo 25 y compararlo con el 30, donde se habla de dos cosas, el consejo de Dios y la reprensión de Dios. En el versículo 25 dice, sino que desechasteis todo consejo mío. Esa es la actitud que existe ahorita de manera muy extendida en el mundo. Si usted habla de tolerancia, si usted habla de mente abierta, si usted habla de admitir todo como válido, cualquier conducta, cualquier uso del cuerpo, cualquier cosa que a alguien se le ocurra, inclusive ser un caballo. Estaba yo viendo un video de una mujer que tiene años portándose como caballo y quiere que todos le digan así, que ella es un caballo. Y hay hombres que dicen, yo me veo a mí mismo como mujer y quiero que los demás me digan, se refieren a mí como ella, no como él. Un maestro en un condado de Virginia, en Estados Unidos, fue destituido porque él se negó a usar los pronombres de la autopercepción de sus alumnos diferente a lo que es su constitución natural. Es decir, muchachos que quieren que se los considere muchachas y viceversa, y fue destituido de su cargo. Usted puede decir muchísimas cosas, las más absurdas, y tal y como están las cosas en nuestro mundo, prácticamente puede exigir que la forma como usted se concibe a sí mismo, por más absurda que sea una obligación de los demás también percibirlo a usted de esa manera. Dice, desechasteis todo consejo mío. Pero si se admite todo eso, pero usted menciona a Dios, entonces inmediatamente dicen que usted es un homofóbico, impositivo, fanático, exclusivista, discriminador. Desechamos como raza, como humanidad. Desechamos todo consejo de Dios, todo consejo de la sabiduría. Y luego dice, y mi reprensión no quisisteis. Ya el solo hecho de decir es una reprensión. Se considera ahora que es una intromisión en los derechos humanos, en los derechos de las personas, en las que nadie, y menos Dios, tiene derecho a inmiscuirse. ¿Por qué? ¿Por qué una reprensión? ¿Por qué un regaño? La psicología también contribuye mucho a justificar todas estas cosas y sin negar toda la buena intención que pueda haber en los que practican como profesionales o se guían por esta ciencia. Hay un problema básico de la psicología, que no hay un hombre, no hay un hombre, una persona, una mentalidad, una psiquis, una constitución afectiva, una constitución mental, una constitución intelectual normal, original. Podemos estudiar las rocas y su composición es constante, tal y como existen desde el principio. Se pueden rastrear sus cambios provocados por el clima, por muchas cuestiones, por el agua, por el viento, por la presión en las profundidades. Y son cosas que existen objetivamente. Se puede estudiar el curso de las estrellas, pero el hombre que se estudia a sí mismo es un hombre cuya mentalidad está
fuera de norma. Y quiero continuar donde dejé hace rato la lectura en Romanos capítulo 1. Uno de los grandes problemas del hombre es la idolatría, que nace del rechazo de Dios. Allí donde terminamos de leer hace rato dice, el poder y la deidad de Dios se entienden por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Honraron a la criatura, le dieron culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Así que el hombre se entiende a sí mismo con una mentalidad que está llena de tinieblas. Como dice aquí, se envanecieron en sus discursos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. El hombre no puede entenderse a sí mismo. ¿A qué se va a volver el hombre para aliviar sus carencias emocionales, sus carencias morales, sus carencias conductuales? No hay modelo, pero Dios dice, vuélvanse a mi reprensión, yo derramaré mi espíritu sobre ustedes y les haré conocer mis palabras, tal y como Dios nos hizo y nos muestra cómo deberíamos haber sido o continuado siendo, de no haber caído en el pecado, al venir Jesús y ser ese hombre perfecto, ese hombre modelo. Eso dice el versículo 25. Desecharon todo consejo mío y mi reprensión no quisieron. Desechar, no querer. El versículo 30 invierte los términos. Dice, no quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. El hombre hace una evaluación de la palabra de Dios con menosprecio. Piensa que son cosas extrañas de una cultura antigua que no tienen nada que ver con nosotros. Entonces esta insistencia de Dios aquí, llamada o llamado de la sabiduría, como aparece aquí, el hombre la menosprecia, la desecha, no la quiere. Y sin embargo, el hombre es un ser muy religioso, y tiene sus ídolos y a veces hace caso de la palabra de Dios o toma la palabra de Dios más bien y la acomoda a su conveniencia, separando las cosas que Dios ha hecho y las cosas que Dios es aún en algunas de las manifestaciones de su carácter, separándola de la totalidad de Dios, pensando que podemos aprovechar las cosas de Dios y engañarlo, usarlo para nuestro provecho. Sin embargo, la palabra de Dios dice, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también va a cosechar. Y a Dios no se le puede engañar pensando que algunas prácticas religiosas Dios las puede tomar como que le estamos honrando, como el que estamos obedeciendo, como que estamos teniendo fe en Él. Porque todo esto que habla la palabra de Dios acerca de la sabiduría, como vimos en la introducción con nuestro hermano Oscar, ahí en el versículo 7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Ahí en el capítulo 28 del libro de Job, cuando se hace la pregunta, ¿dónde está la sabiduría?
Y bueno, las cosas de las que habla aquí, las profundidades de la tierra, el mar, la creación, los seres vivientes que contestan, no, yo no he visto la sabiduría. Ellos no han visto la sabiduría y no saben dónde se encuentra, pero ellos son la creación del Dios sabio, y la sabiduría en realidad solamente está en Dios. Y todas esas cosas responden, no sé, no la he visto, pero Dios dice, Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar, porque Él mira hasta los fines de la tierra y ve cuanto hay bajo los cielos, al dar peso al viento y poner las aguas por medida, cuando Él dio ley a la lluvia y camino al relámpago de los truenos. Entonces la veía Él y la manifestaba, la preparó y la descubrió también, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Así como dice Proverbios, ¿verdad? Volveos a mi reprensión. Solamente Dios puede apartarnos de nuestra condición caída, y ese temor de Jehová que tantas veces se menciona en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, o equivale a lo que en el Nuevo Testamento es la fe. Y la fe no es creer lo que nos conviene creer de Dios. La fe es aceptar lo que Dios dice en su palabra tal como Él lo dice. Y dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo, sino el nombre de Jesucristo para ser salvos. Y Él es el que ha enviado Dios para la salvación, para apartarnos del mal. Y empieza a hablar de ese mal que espera cuando nosotros rechazamos el mensaje de Dios. A partir del versículo 26 dice, también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Y otra vez esa parte dice, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Somos dados, cuando tenemos una visión religiosa de Dios y apartamos las cosas que son de Dios mismo, y queremos aprovechar o tomar a Dios para nuestro provecho, como dice aquí más adelante, tenemos la prosperidad de los necios. El que vive solamente para esta vida, para este tiempo, para este mundo, y su único deseo es poseer cosas, enriquecerse. Dice, somos dados entonces, cuando vienen los problemas, a buscar a ese Dios al que siempre hemos rechazado, al que siempre hemos ignorado. Y me llama mucho la atención cómo hay una oración a la divina misericordia, oración a la divina providencia, inclusive una oración muy específica que es oración a la divina providencia para tiempos difíciles, como si a Dios lo pudiéramos tomar y utilizar para nuestro provecho. Pero Dios conoce los corazones. Dios conoce los corazones que creen en Él, y hace una gran diferencia entre una persona que ha entregado su corazón a Él, que lo toma como el Dios soberano, Señor de su vida, y alguien que quiere aprovecharse de algunas de las bendiciones que Dios supuestamente tiene disponibles para todos. Pero aquí dice, cuando me busquen, los que siempre me han menospreciado, si yo me reiré de ellos. Aún para el pueblo de Israel, que había sido tan favorecido por Dios, ahí en el capítulo 58 del libro de Isaías, dice así, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos,
como gente que hubiera hecho justicia y que no hubiera dejado la ley de Dios, me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios y reclaman. ¿Por qué? Dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Dios les dice, ustedes están buscando lo suyo, ustedes están buscando su propio interés y quieren llamarme a mí para resolver sus problemas, y en cuanto sus problemas se resuelvan, volver a sus prácticas injustas, oprimir al pobre, oprimir cada día a sus trabajadores. Es lo que continúa diciendo ese capítulo de Isaías. Entonces aquí dice, hablando de la sabiduría, que se debe atender, se debe dar el corazón a Dios, se debe dar, más adelante dice, cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuera grato a tu alma, la discreción te guardará. Cuando la busques de todo tu corazón, más adelante dice, hijo mío, dame tu corazón. Sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón. No podemos manipular a Dios. Todo el mensaje de su sabiduría, finalmente, para nosotros, se concreta en una persona, en un mensaje de salvación. Pablo lo dijo allí, como leímos en Hechos 20, el arrepentimiento para con Dios, es decir, el darnos cuenta de que vivir teniendo a Dios fuera de nuestra vida, rechazándole, viviendo como si Dios no existiera más que cuando estamos en un problema y queremos acudir a Él. Ese es un pecado del que hay que arrepentirnos y hay que volvernos a Dios y tener fe en Jesucristo. La salvación que Dios ha preparado para nosotros está en Jesucristo y en la cruz del Calvario. Él manifestó su poder y su sabiduría. Cristo crucificado es poder de Dios, sabiduría de Dios. Jesucristo ha sido hecho por Dios para nosotros y es la única oportunidad que tenemos de salvación. Dice allí 1 Corintios capítulo 1, versículo 30. Volvernos a Dios y tener fe en Jesucristo hace que Dios nos una a su Hijo. Y dice ahí en el versículo 30, 1 Corintios capítulo 1, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. Es la persona de Cristo. La salvación está en la persona de nuestro Señor Jesucristo. No está en la divina providencia, no está en la divina misericordia, no está en la prosperidad que ahora se manipula como el fruto principal de la fe. Se enseña en esa teología de la prosperidad que si nosotros buscamos a Dios, que si nosotros creemos en Dios, Dios nos dará todas las cosas, nos dará coches de lujo, mansiones, riqueza, salud. Es una manipulación de la palabra de Dios, pero la salvación es Cristo Jesús en nuestra vida. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, es decir, un plan infinitamente sabio de salvación, justificación o justicia, santificación y redención. A Dios no le podemos engañar. Tenemos que arrepentirnos, tenemos que volvernos a Dios, porque viene, como dice aquí, vienen tiempos de tribulación y angustia. Entonces me llamarán y no responderé, me buscarán y no me hallarán. ¿Por qué? Porque aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Dios, no creyeron las palabras de Dios, buscaron prosperidad, desvíos, atajos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Cuando alguien busca solamente enriquecerse, su corazón se está corrompiendo.
está haciendo un ídolo de las riquezas, está poniendo algo que Dios le ha permitido tener y lo toma como su propio Dios. Pero concluye este pasaje diciendo: mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. En el contexto del Antiguo Testamento, tener largos días sobre la tierra, días prósperos, viviendo en el temor de Dios, era una bendición que Dios le había prometido a su pueblo. Para nosotros hay cosas aún mejores que esas, aunque son cosas deseables y buenas. Vivir en paz, vivir con salud, son cosas buenas. Y Dios puede concedernos esas cosas también, como una añadidura. Dice la palabra de Dios: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Ahí en el libro de Tito, en la carta del apóstol Pablo a Tito, dice: ¿cuál es el fruto de esa bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con nosotros? Ese amor que es Dios mismo, ese amor que no existe aparte de Dios, esa bondad que no existe aparte del Dios bueno, del Dios que es amor. Dice: cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniéramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Esto es lo que tenemos en Cristo Jesús. Ese Espíritu Santo derramado sobre nuestra vida, ese amor de Dios derramado sobre nuestra vida, ese misterio, esa cosa incomprensible que habla el apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo, que lo llama el misterio de la piedad, que es caminar con Dios, tener a Dios en nuestra vida. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios vino, habitó entre nosotros, nos comprende, nos entiende. Dios ha sido Jesucristo exaltado Dios ha exaltado a Jesucristo como príncipe y salvador, como el sumo sacerdote de todos los que le han recibido, que los guía por todo el camino hacia la vida eterna. Los astrólogos, en el libro de Daniel, los astrólogos de Babilonia, cuando querían resolver algún misterio que no podían, dijeron: hay un hombre llamado Daniel en el cual habitan los dioses altos, cuya morada no es con los hijos de los hombres. Y es cierto, solamente Dios, que estaba inaccesible, Él vino, fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Ese misterio de la piedad, una vida que agrada a Dios, cuando nosotros recibimos al Hijo de Dios por medio de la fe, arrepentidos y volviéndonos a Dios y sabiendo que la única salvación está en Jesucristo. Entonces, esas palabras de Proverbios se vuelven verdad para nosotros, pero potenciadas, 1000 veces mejor. El que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Jesús dice: vengan a mí los que están trabajados y cansados, porque yo les haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso
para sus almas. Venid a mí todos los que estáis trabajados. Esto dice el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprendid de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Esa sabiduría de Dios es nuestro Señor Jesucristo. En el Salmo 78, versículo 2, dice: abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Y Jesús, o más bien el escritor del Evangelio, aplica a Jesús estas palabras. Cuando Jesús había empezado a recibir el rechazo de su pueblo Israel, les empezó a hablar con parábolas. Y dice ahí en el capítulo 13 del Evangelio de Mateo, versículo 34 y 35, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Esa es una cita del Salmo 78. Esa sabiduría ahora está revelada para nosotros plenamente en Jesucristo, quien nos ha revelado al Padre, así como dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1, que aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos. El Señor Jesucristo nos da de su plenitud, nos llena de su Espíritu Santo, y gracia sobre gracia. Una y otra cosa, una y otra bendición, una y otra provisión de su poder, de su gracia, de su sabiduría, de su misericordia, de su santidad, la tenemos en Cristo Jesús disponible para nosotros. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Tenemos la revelación plena de Dios en nuestro Señor Jesucristo. Amigo que nos escuchas, hay un camino hacia Dios. Es el arrepentimiento y la fe en Jesucristo. El arrepentimiento reconociendo que hemos vivido de espaldas a Dios y tenemos que volvernos a Él. Y la fe en Jesucristo, sabiendo que Dios responde a ese arrepentimiento con la provisión de una salvación, de un perdón de los pecados completo, de una vida eterna en Cristo Jesús. Demos gracias a Dios. Te adoramos, Señor, quien en tu propia persona eres todas las cosas buenas que podemos desear y las tienes en abundancia si escuchamos tu voz, si nos volvemos a tu reprensión. Tú derramarás tu espíritu sobre nosotros y nos harás conocer tus palabras, palabras de gracia, palabras de riqueza, palabras de perdón, palabras para conducirnos sabiamente en este mundo, agradándote en todo, teniendo el privilegio de que el Dios Altísimo nos reciba en su presencia y que camine además con nosotros en este mundo, guiándonos en medio de las perplejidades de la vida, de los conflictos de la vida, de las necesidades de la vida, siendo plenamente satisfechos con una provisión inagotable de tu compañía, Dios nuestro. ¿Cómo podremos
imaginarnos cómo podríamos pensar que tú habrías de venir, que fuiste manifestado en carne y que podemos caminar contigo, que Cristo puede venir a nuestra vida, limpiar nuestro corazón, perdonarnos y ser para nosotros esa vida eterna, que si no fuera por ti, Señor, sería ser frutos de nuestros propios consejos, ser hastiados de nuestros propios caminos, como dice esta porción. Y esto quiere decir vivir eternamente separados de ti, de tu presencia, como escogimos en esta vida, o como habíamos escogido en esta vida, antes de volvernos a ti arrepentidos, y ser recibidos por ti, y ser enseñados por ti. Dice tu palabra que tú viste a las multitudes dispersas, y tuviste compasión de ellas, porque eran como ovejas sin pastor, y que entonces esa compasión te llevó a enseñarles muchas cosas, primeramente, y después les diste alimento físico también, cuando alimentaste a aquella multitud dispersa. Señor, ese es el orden tuyo para nosotros. Primeramente conocer y creer tus palabras y ser salvos por Jesucristo, y después también ocuparte de nuestras necesidades físicas, de nuestra prosperidad en este mundo, como dice tu palabra. Hijo mío, yo deseo que prosperes en todas las cosas, así como prospera tu alma. Señor, que también como hijos tuyos te busquemos en todo tiempo, y no te busquemos solamente cuando los problemas nos han abrumado, nos han sobrepasado, porque hemos tomado decisiones equivocadas por no haber hecho caso de tu palabra a tiempo, de tu consejo, de tu reprensión. Ayúdanos a buscarte cada día, Señor, buscar de tu dirección, buscar de tu Espíritu Santo, que nos guía por sendas de justicia, por amor de tu nombre, por ese pastor divino que has dado para guiarnos y cuidarnos. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Bendecimos tu santo nombre, Señor. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos pronto. Un abrazo.